Día Internacional de la Mujer en Guadalajara. La Iglesia de los Remedios de la capital fue el escenario elegido para celebrar el acto institucional provincial con ocasión del Día Internacional de la Mujer. Este año, el delegado de la Junta en Guadalajara, Alberto Rojo, ejercía de anfitrión, acompañado del alcalde de Guadalajara, Antonio Román, el presidente de la Diputación, José Manuel Latre, y María Ángeles Font, en representación de la subdelegación del Gobierno en la provincia. La escritora Pilar Zorí fue la encargada de iniciar el acto con un discurso relacionado con el lema elegido este año, las palabras que nos unen, que pone el acento en el uso sexista del lenguaje. En la última película de Isabel Coixet, Nadie quiere la noche, una joven y bella inuit nos dice desde la pantalla, mientras acaricia con ternura su vientre abultado: pronto llegará, pequeña persona, persona. Y esa lección nos la entrega una esquimal, una muchacha que pertenece a una cultura supuestamente primitiva y que acostumbra a respetar la dura e inhóspita naturaleza del Polo Norte. Y con esa palabra única para definir a hombres y a mujeres, nos muestra que su idioma no cree en la supremacía y que aprecia por igual a todas las criaturas que su inmenso entorno incluye y contiene. Quienes intentamos utilizar con profunda consideración la herramienta de la escritura, sabemos que una simple y solitaria Y puede cambiar por completo el sentido de una frase o de todo un párrafo. Buscamos la precisión para reflejar sentimientos concretos, para describir espacios, rostros, paisajes, gestos. Gozamos del privilegio de la palabra porque ella es la que nos comunica con los demás, la que nos hace personas. Pero el idioma solo es el vehículo que traslada las imágenes, los estados de ánimo, la actitud. Es tan importante que tras nuestro nacimiento invertimos más de un año en aprender a unir palabras para formar frases que digan lo que necesitamos, y lo logramos por imitación y haciendo un esfuerzo ímprobo. Hasta para hablar de números se requieren las palabras. El lenguaje transmite el conocimiento, el deseo, los objetivos, los principios, los sueños, y la forma de utilizarlo configura el estilo que sirve para entregar a los demás nuestro modo de sentir, privado y público, la manera de ser. Usarlo bien, a la altura de los ojos, nos une. Buscar atalayas para lanzarlo como arma arrojadiza separa. En resumen, se dice que el lenguaje es la representación mental que tenemos del mundo. En esta edición se rindió un homenaje a Blanca Calvo, exdirectora de la Biblioteca de Guadalajara, ex consejera de Cultura y ex alcaldesa de la capital, recordando a Sherezade de Las Mil y Una Noches. La galardonada se refirió también al matiz sexista del lenguaje acreditado en los diccionarios y recordó la insigne figura de María Moliner. Una de las obras literarias más antiguas que se conservan, Las Mil y Una Noches, cuenta que el sultán Shahriar, enfadado con las mujeres porque la suya le había traicionado, cogía una virgen cada día para hacerla su concubina y que pasada la noche la mandaba decapitar. Ya había mandado matar a 3000 mujeres cuando conoció a Sherezade, hija de un alto funcionario de su administración. Sherezade se ofreció al sultán, ella misma, contra la opinión de su padre, con el fin de aplacar su ira, pero se puso de acuerdo con su hermana para que cuando por la noche fuera a despedirse de ella, para quedarse ella sola con el sultán, la hermana le pidiera que le contara un cuento. Sherezade contó a su hermana una historia que duró toda la noche, pero la hermana no era la única que estaba escuchando. El sultán también escuchaba atentamente, hasta el punto de que al llegar el día no solo no mató a Sherezade, sino que le pidió que siguiera contando, porque ella astutamente había dejado la narración en un punto interesante, como se hace en cualquier relato por entregas. Sherezade dice que no, que ya es de día y que si él quiere que siga tendrá que ser en la noche siguiente. Así, gracias al interés que despiertan sus historias en el sultán, Sherezade conserva la vida después de la primera noche, y luego otra y otra
y otra. Sherezade va encadenando los relatos uno tras otro y uno dentro de otro, hasta que después de 1001 noches de diversas aventuras y ya con 3 hijos, el rey ha cambiado. Gracias a las historias se ha educado en moralidad y amabilidad y Sherezade pasa de ser la concubina a ser la esposa legal del rey. Esta historia para mí tiene una moraleja. Sherezade es mucho más hábil e imaginativa que el sultán. Domina el arte de la palabra. Y creo que podemos decir que hoy en día todavía las mujeres en la vida diaria manejamos mejor esa herramienta. Pero el sultán tiene el poder de quitarle la vida o perdonarla. Y no hace falta que miremos mucho a nuestro alrededor para ver que eso sigue siendo igual o parecido. Los grandes poderes están detentados en su inmensa mayoría por los hombres. Sherezade es una maga de la palabra, por eso me parece un buen punto de partida para este acto, en el que vamos a hablar de igualdad entre hombres y mujeres y reflexionaremos sobre lo que el lenguaje puede hacer por esa igualdad. Podemos entrar de lleno en el tema haciéndonos una pregunta. ¿El lenguaje que hemos escuchado hasta ahora, todas las personas, hombres y mujeres, todos los que estamos aquí, ha contribuido a consolidar la discriminación de las mujeres? ¿Seríamos diferentes si nos hubieran hablado de otra manera? Hay una pequeña anécdota que cuenta Inmaculada Montalbán, presidenta de la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial, que puede dar una pequeña respuesta a esta pregunta. Es una anécdota ocurrida a la hija de una amiga de la jurista. Un día cualquiera, la niña está en el colegio. Tiene clase de música, pero la profesora de siempre no puede ir y mandan una suplente. La profesora suplente empieza la clase diciendo: «Ahora vamos a cantar todos los niños». Y sí, los niños empiezan a cantar, pero las niñas se quedan calladitas. No se dan por aludidas porque su maestra de todos los días siempre hablaba de niños y niñas. Creo que podemos decir que sí, por tanto, la forma en que se nos habla nos configura. La Real Academia Española es la institución española que marca lo que es correcto e incorrecto en nuestra lengua materna, y la llamamos con toda propiedad, porque la lengua la heredamos de la madre, no del padre. Hace un gran trabajo la RAE, la Real Academia, la verdad, pero quizá no es del todo consciente de lo importante que resulta el uso del lenguaje para combatir la discriminación. El 4 de marzo de 2012, hace poco más de 4 años, el académico Ignacio Bosque publicó en El País un artículo titulado «Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer», en el que analizaba las guías de lenguaje no sexista publicadas en los años anteriores por universidades, comunidades autónomas, sindicatos, ayuntamientos y otras instituciones. Y era crítico con ellas porque aseguraba: la gramática no puede forzarse y la repetición sistemática de los dos géneros, masculino y femenino, en los textos produce una prosa muy farragosa. Pone como ejemplo la Constitución Bolivariana de Venezuela, que sí, realmente tiene párrafos, para mí incluso, que soy feminista y que aspiro a la igualdad de la mujer, me parecen un poco farragosos porque repite todos los nombres y adjetivos una y otra vez. Ese artículo de Ignacio Bosque provoca en los días siguientes algunas reacciones muy interesantes. La escritora Laura Freixas, autora de Literatura y Mujeres, dice unos días después: «Me parece excelente que haya debate, nada menos que en la portada del País, porque para solucionar un problema cualquiera, en este caso la invisibilidad lingüística de las mujeres, el primer paso imprescindible es reconocerlo como problema. Es una buena noticia que el debate sobre el sexismo de la lengua se haya colocado en la agenda, como pasó hace unos años con la violencia de género y hace un siglo largo con el sufragio femenino». También unos días después escribe Isaías Lafuente, el inventor de la unidad de vigilancia de la cadena SER, y dice que sí, que resulta muy difícil no suscribir algunas de las apreciaciones sostenidas por Ignacio Bosque, el académico, entre ellas lo farragoso del párrafo de la Constitución de Venezuela, pero también dice que la RAE podría contribuir a que el lenguaje no sea sexista, al menos en un par de cosas.
La primera es que dice que todos los adjetivos y nombres que tienen masculino y femenino sistemáticamente en el diccionario de la Real Academia, por ejemplo, médico, médica, siempre aparecen con la O, médico, y con la variante médica a continuación, cuando eso es rarísimo en un diccionario que se rige estricta y absolutamente por el orden alfabético, y la A está antes de la O. Y la segunda cosa que dice Isaías Lafuente es que no estaría más mal que la Real Academia Española haga algo, no solamente criticar las guías que hacen algunos organismos, sino que también haga una guía de referencia para orientar la manera en que se puede ir mejorando el lenguaje para hacerlo más inclusivo. Yo suscribo lo que... Y quiero agradecer que este poema me lo descubriera Estrella Ortiz, nuestra contadora, nuestra más importante contadora, no solo de Guadalajara, sino de nuestro país, es una de las más antiguas, que no sé si alguno de vosotros estuvisteis en su último poema. Me asomé a la balcona y contemplé la ciela, poblada por los estrellos. Sentí fría en mi caro, me froté los monos y me puse la abriga y pensé, qué ideo tan negro. Diosa mía, exclamé, qué oscuro es el nocho y qué solo mi almo, y perdido entre las vientas y entre las fuegas, entre los rejos. El vido nos traiciona, mi cabezo se pierde. Qué triste el aventuro de vivir. Y estuvo a punto de tirarme a la vacía, qué poemo. Y me metí en el camo. A ver, pensé, si las sueñas o los fantasmos me centran la pensamienta y olvido que la munda no es como la vemos y que todo es un farso y que el vido es un tragedio. Tras toda, nado, vivir, qué mierdo. A esta celebración acudieron las diputadas nacionales del PP y Ciudadanos, Silvia Balmaña y Orlena de Miguel, y la senadora del PSOE, Riansares Serrano. La música de un pianista con obras de mujeres o dedicadas a ellas puso la banda sonora de esta jornada reivindicativa.